Hoy hablaremos de Volver a casa, de este libro que habla de las exhumaciones tras la guerra civil en 1936 y 39 en La Rioja. Un libro que habla de estas exhumaciones, de las víctimas de la guerra civil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine aquí en la 7 de La Rioja en esta jornada de miércoles 15 de febrero. Vamos a empezar hablando de psicología, de una psicología aplicada en este caso pues a los más jóvenes, a los adolescentes. Y lo vamos a hacer con Juan Rada, que siempre está aquí para hablar de psicología y además cuando se habla de adolescentes y jóvenes, él es el experto. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Mañana te toca una ponencia, el Colegio Oficial de Psicología acoge la ponencia Factores psicológicos en los conflictos con los adolescentes, estrategias, mitos y realidades. Claro, una conferencia o 1000 conferencias, ¿no?, para poder hablar de esta problemática. Sí, se podría hablar largo y tendido. Lo que pasa es que está enmarcado dentro de lo que se denominamos los jueves de la psicología, que son charlas informativas de divulgación a la población en general, a la que está invitado, y queremos que pueda participar de toda la población en general que le pueda interesar el tema, y en las que tratamos de hacer llegar temas de interés para toda la población. Y este es un tema del que se puede hablar en una charla y alguna más, pero vamos a intentar hacer algo concreto, bastante centrado en lo que es la parte de los conflictos y cómo manejar esos conflictos. Claro, algo habitual, normal, cuando uno llega a la adolescencia, esos padres que casi esos conflictos que en los niños no se sienten como conflictos o también se denominan conflictos. Sí, a ver, hay conflictos a lo largo de todas las etapas de la vida. Lo que pasa es que en la adolescencia, y por eso hablaremos también de mitos y realidades, lo tenemos muy mitificado. Sí. Lo tenemos muy mitificado por la historia personal de cada uno de los adultos y también lo tenemos mitificado pues, por los medios de comunicación, sobre todo con la literatura, con el cine, las series, que si nos fijamos tienen un porcentaje altísimo de contenido que está basado en aspectos que tienen que ver con la conflictividad adolescente. De hecho, hay casi series que su temática es esa. Entonces, pues se generan ciertos sesgos, ciertas apreciaciones que no siempre son tan reales. Pero los conflictos lo que hay que aprender es a manejarlos, hay que aprender a solucionarlos. Por tanto, una charla, decías, para público general, padres, madres que tengan hijos adolescentes. Profesionales. Objetivo, Diana, ¿no? Profesionales también. Profesores, ¿no? Sí, espero que es posible que aparte de profesionales de la psicología, que es posible que vayan, porque siempre todos queremos aprender de los campos en los que están trabajando los compañeros, pues vendrán posiblemente gente que esté dentro de la comunidad educativa en su conjunto. Ya nos decías por qué muchos de esos mitos y realidades, de esos mitos hablabas, el cine, muchas ficción, películas, pero si me tienes que decir alguno de esos mitos relacionados con la adolescencia y esos conflictos. El mito que para mí es más importante desmontar es que la adolescencia es una etapa difícil para los adultos. Es decir, esa vivencia que a veces los adultos anticipan de mi hijo, mi hija va a llegar a la adolescencia en unos años, qué difícil va a ser. No necesariamente. Muchísimas adolescencias, muchísimos muchachos viven adolescencias muy tranquilas, muy relajadas, otros muy complicadas. Pero los factores a veces tenemos que saber por qué se dan ese tipo de situaciones y qué podemos hacer para minimizar el nivel de conflictividad que siempre va a haber. Lo que pasa es que va a haber adultos que en vez de ser bomberos van a ser pirómanos y tenemos que también ser conscientes de ellos. Y a veces lo que no podemos hacer nosotros es amplificar esa posible conflictividad que tiene muchos factores. El primero que hay que tener en cuenta es que la adolescencia la confundimos con la pubertad. La adolescencia es un término que se refiere a un momento vital de las personas, pero es una construcción social. Está acompañado de unos cambios biológicos, pero en muchísimas culturas, en muchísimas sociedades no existe la adolescencia. Hace 200 años aquí no existía la adolescencia. Es un invento, entre comillas, y tiene mucho que ver con los cambios sociales. La sociedad ha cambiado muchísimo. Quizás lo que sea difícil es la sociedad. Y a lo mejor cuando lo planteamos así podemos también darnos cuenta de qué factores son los que condicionan estas situaciones. Decías una etapa tan importante que quizás los padres anticipen a ello, ¿no?, dándole esa relevancia de lo que van a vivir sus hijos en los próximos años. ¿Puede que marca los años siguientes? ¿Cómo van a ser en el futuro? ¿Qué estudiarán? ¿Cómo se formarán? A ver, la adolescencia nos marca mucho a todas las personas, pero yo creo que nos marcan todas las etapas. Es decir, ahora mismo
también había una conferencia sobre esto, una charla sobre la época, la psicología perinatal, en la primera infancia nos puede marcar mucho en algunos aspectos, pero sí es cierto que la adolescencia la tenemos todos con unas vivencias muy intensas, porque realmente la recordamos mucho más que la primera infancia, incluso que la infancia tardía, y para mí es la etapa de aprendizaje a nivel de personalidad más importante, es decir, va a configurar mucho nuestra personalidad. Eso no quita para que posteriormente podamos sufrir otro tipo de cambios que nos hagan mejorar o empeorar y nos hagan que dicha información sea más o menos relevante. Pero sí que es cierto que le damos una gran importancia. Otra cosa es que no dejan de ser un plazo de 6 años, más o menos, aproximadamente. Es decir, va a haber personas que van a tener una adolescencia de 13 a 19, otros de 14 a 20, y lo que decía, dependiendo de las culturas, el paso puede ser muy brusco. Hay niños que con 12 años se considera ya casi adolescentes y con 15 ya están esperando en sus familias que prácticamente se incorporen a la vida adulta. Va a haber distintas visiones, pero sí es cierto que le damos mucha importancia. Que le demos mucha importancia no quiere decir que sea la más relevante. No sé si deduzco de tus palabras que proyectamos lo que hemos vivido, las experiencias personales de esos padres, en cómo auguramos el futuro de la adolescencia de nuestros hijos. Podemos decir que proyectamos mucho y sobre todo generamos unas expectativas en base a nuestras experiencias previas. Y esas experiencias previas nuestras, que queremos que se repitan o que no en nuestros hijos, les generan muchas dificultades, porque su mundo no es el que fue el nuestro. Es distinto, han cambiado muchísimas cosas. Y algunas lo que hacemos es incluso incorporar simplemente lo que es, por ejemplo, la tecnología. O sea, mi adolescencia fue de una determinada manera, fue fantástica porque mejor lo tenéis ahora vosotros, porque además también tenéis las consolas, los teléfonos, y hay padres que eso pueden ver desde una manera, desde un punto de vista muy positivo y otros muy negativo, lo cual hace que unos adolescentes tengan, vamos a decir, una situación de tener que alcanzar unas metas que no son las suyas, son las de sus padres, las de sus madres, que de repente pues aspiran a que alcancen unas cotas en los estudios pues que no son las que ellos les interesa probablemente, y ahí surgen muchos conflictos. Si el interés que yo tengo como adolescente es relacionarme con los compañeros y tener una vida normal, y el de mis padres es que sea un gran deportista, que sea un gran estudiante o que sea algo grande, muchas veces me genera una enorme frustración porque veo que no lo alcanzo y además no me interesa. Lo cual esa tensión se va a ver evidentemente reflejada en las relaciones en casa. Desgránanos algo, decías, puede haber padres bomberos o padres pirómanos. Danos alguna pista para evitar ser pirómanos. Vale, para dar pirómanos la primera pista que tenemos que tener es que nosotros somos los adultos y nos tenemos que comportar como tales. Es decir, nosotros somos el modelo de comportamiento de los adolescentes, no solo para padres, esto vale para profesores, vale para docentes. Si nosotros queremos que nos hablen con respeto, tenemos que hablarles con respeto. Si nosotros queremos que nos hablen con un tono de voz razonablemente calmado, no podemos ser nosotros los que perdamos los papeles y los que empecemos gritando. Gritar no te da autoridad, te la quita. Esto es algo que nos cuesta a veces entender, porque anteponemos nuestra expresión emocional sobre el objetivo que tenemos. El objetivo que tenemos es que la discusión no vaya a más y que además intentar en la medida posible defender nuestros intereses como adultos. Y a veces el hecho de gritar, si nos va a quitar autoridad, estamos perdiendo de vista nuestros objetivos. De hecho, lo que estamos dándole o estamos incrementando es los posibles argumentos que tenga el adolescente. Estos son fundamentales, estas dos cosas, es decir, tener un control emocional razonable, pero sobre todo hay aspectos que son sencillos, no gritar y hablar con tranquilidad y usar un tono y unas palabras respetuosas, porque de esa manera el adolescente va a ser capaz poco a poco de imitarnos. Si lo hacemos al revés, el adolescente nos imitará en lo negativo. Lo mismo que hay que ser consciente de dónde empezamos un conflicto, dónde estamos discutiendo. A lo mejor tenemos que aprender a posponer un poco la discusión, tenemos que aprender a darnos un tiempo para no discutir en caliente, en el momento exacto en el que recogemos una información que no nos gusta, y esperar a tener un poquito más de información y sobre todo estar más calmados las dos partes. Respecto a lo de ser amigos, no sé si quería, eso iba para evitar este tipo de frases, ¿no? El que tú decías, tenemos que marcar, somos los responsables, ellos nos siguen. ¿Esa opción o estrategia es una buena estrategia? ¿Hacerte amigo de tus hijos? A ver, la amistad tiene un componente de que estamos tratando entre iguales.
La mayoría de las veces las relaciones entre adolescentes y adultos no pueden ser entre iguales. Es decir, la figura de un profesor y de un alumno existe una jerarquía. La figura de un padre, una madre y un hijo existe una jerarquía. En el momento en el que nosotros anteponemos la figura de querer ser amigos a las figuras jerárquicas, estamos diluyendo esa situación y podemos generar confusiones. Y esas confusiones va a hacer que cuando necesitemos tener esa figura, ser esa figura jerárquica, no lo podamos ser. Y además entremos en una confusión con el adolescente. Claro, al adolescente, como a cualquier persona, nos gusta tener las cosas claras. O sea, ¿eres mi amigo o no? O sea, ¿me vas a apoyar cuando yo me equivoque? ¿O vas a estar ahí para ponerme los límites y para decirme que me he equivocado? Porque a lo mejor si me he equivocado, yo lo que necesito es un amigo que me conforte, que me dé por lo menos la tranquilidad de decir que esto no solo va a salir bien, sino no se va a enterar nadie. Claro, pero es que a lo mejor la persona que no necesito que se entere es mi figura jerárquica. Y este tipo de cosas se confunden también un poco porque idealizamos. Queremos que nuestros padres sean nuestros amigos. Bueno, eso cuando sean adultos es posible que pueda haber una relación más igualitaria, pero tampoco, es decir, siempre va a haber esa relación que realmente es familiar y que tiene una cierta jerarquía. Hablas de estrategias también en el título de tu ponencia. ¿Vas a desgranar algunas de ellas? Sí, vamos a intentar hacer un planteamiento de cómo normalmente afrontamos las situaciones y cómo las afrontan los adolescentes, sobre todo en el aspecto comunicativo. Es decir, tenemos el problema de que muchas veces entendemos que es un combate y no podemos entrar en un conflicto con la idea de que es un combate. Porque en esa situación lo que va a haber es un momento de enemigos, de adversarios. Y aquí no tratamos, los conflictos no deberían de tratarse desde el punto de vista de que haya un vencedor y un vencido. Lo que tenemos que buscar es que sean figuras de colaboración, es decir, aprender las dos partes por qué estamos discutiendo, cuáles son los intereses en los cuales discrepamos, saber qué tenemos que ceder y en qué podemos ceder y en qué no. Va a haber veces que no podamos ceder en nada. El ejemplo más evidente es el uso de las tecnologías. Ahora mismo es uno de los mayores motivos de consulta que tenemos. Es decir, adolescentes con un uso muy inadecuado de la tecnología, bien sea por redes sociales, bien sea por videojuegos, bien sea por juego online. Claro, los límites los tiene que marcar el adulto. Lo que no podemos esperar es que un adolescente al que le hemos puesto 3 consolas en casa, 2 televisiones de alta definición, se autorregule para jugar. Pues probablemente él intente jugar tantas horas como sea posible. Entonces nosotros tenemos que explicarles y hacerles ver cuáles son sus responsabilidades, las consecuencias de evitar esas responsabilidades y sobre todo las consecuencias de hacer un mal uso de determinadas áreas o aspectos de su vida. ¿Cuáles son el top 3 de preocupaciones de los padres de adolescentes, padres y madres de adolescentes? Esto es algo que trabajo mucho con los adolescentes, el preguntarles cuáles son los miedos de sus padres, porque les cuesta mucho entender que sus padres tengan miedo. Entonces, claro, la figura de paterna y materna sigue siendo para ellos bastante omnipotente en muchos aspectos. El hecho de que tengamos miedo les parece casi una tontería y cuando descubren que es cierto, es más fácil que empaticen con nosotros. El top 3 yo creo que hay, dependiendo muchas veces del ámbito social en el que estemos, pero uno de los miedos de los padres con respecto a los adolescentes es el futuro. Es decir, ¿qué va a ser de mi hijo si no saca las notas que tiene que sacar? Si no sabe lo que tiene que estudiar o lo que quiere estudiar, si no está motivado. Ahí el futuro, que es algo además que genera mucha incertidumbre y que es muy ambiguo, porque el futuro al final es algo que llegará, pero que a los padres les gustaría saber que sus hijos lo tienen encaminado. Porque al fin y al cabo la familia, los padres lo que quieren es que los hijos lo tengan todo lo mejor posible y con el menor dolor posible. Intentan evitar en la medida posible todo el sufrimiento que puedan tener sus hijos. Y ese es uno de los principales miedos que tienen los más generalizado, porque eso lo tienen prácticamente todos los padres, el futuro de los hijos. Hay otros 2 miedos que son muy habituales y es el que caigan en una situación, vamos a decir, de riesgo. Vamos a decir riesgo porque nos cubre muchas áreas. Puede ser riesgo de adicciones, puede ser riesgo de malas compañías, puede ser una situación de riesgo. Cualquier situación de riesgo alarma mucho a los padres. ¿Por qué? Pues porque entienden que la deriva que puede tener puede ir hacia un trastorno, bien sea fisiológico, bien sea un trastorno mental, y
anticipan que es algo extremadamente peligroso. Y el tercer miedo de los padres, y para mí suele ser una cosa que a mí me llama muchísima atención, es que no sean felices. Esta es una cosa que nos dicen habitualmente, es que tengo miedo que no sean felices. Bueno, no se puede ser feliz. No podemos ser felices siempre y no podemos hacer felices a los demás siempre. Tenemos que dejar que los hijos tengan momentos felices, tengan momentos más complicados, tengan momentos de frustración, pasen algo de miedo. Es decir, las emociones en general están aquí para ayudarnos a sobrevivir a las cosas. Y los padres a veces parece que solo queremos que tengan una emoción, que estén alegres. Se nos queda muy coja la vida con eso. Bueno, pues estaríamos escuchando a Juan. Mañana ustedes, si quieren, tienen la oportunidad en esa entrada libre en el Colegio Oficial de Psicología, esta ponencia, Factores psicológicos en los conflictos con los adolescentes, estrategias, mitos y realidades. Mañana, jueves 16 de febrero, a las 7 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco, a las 7. En el Colegio Oficial de Psicología. Gracias, Juan, que vaya muy bien mañana la ponencia. Muchas gracias a vosotros, Silvia. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más cosas. En este caso, fíjense de esta noticia, unas cunas que van a viajar hasta Ucrania para los niños que las necesitan, ¿no? Esos niños prematuros, cunas que salen desde aquí, del colegio, de un colegio logroñés que está formándolo en esa formación profesional dual. Fíjense. Más de 50 alumnos de formación profesional del Centro de los Boscos unen sus fuerzas y elaboran unas incubadoras para Ucrania. Esto es una cuna climática que estas, en este caso, las vamos a mandar para Ucrania, si no me equivoco, y lo que hace es controlar sobre todo los parámetros de temperatura, de humedad y de luz para que los bebés que son prematuros o que salen con poco peso puedan sobrevivir. Está fabricada en nylon, que se puede mecanizar y es muy ligero. Luego hay partes impresas en 3D en PLA, que serían las tapas. Otro material también que es más resistente a la calor, que se utiliza en la fuente de alimentación. Y otro que es flexible, que es para los pasacables, por donde meterías, por ejemplo, si el bebé necesita oxígeno. Un proyecto Cunas que salvan vidas que lo forman varios centros del norte de España y que ya han ayudado a recién nacidos en África y Sudamérica. Yo creo que en La Rioja es la primera vez que se fabrican y que se vayan a mandar. A mí lo que más me ha chocado sobre todo es que es una comunidad tan pequeña, ¿no? Y un centro que tampoco es muy grande, ¿no? Los Boscos en Logroño. Que vayan a mandar estos aparatos al resto del mundo, ¿no? Unas incubadoras que pueden funcionar conectadas tanto a la red eléctrica como a baterías, lo que permite que no dejen de operar cuando hay cortes de suministros. Al final estamos desde formación básica, que se han encargado sobre todo de la parte electrónica, de soldar cables, luego grado medio de mecanizado, que se han encargado sobre todo de mecanizar las piezas, y luego los de diseño nos hemos encargado tanto de hacer el montaje como de hacer el CAD/CAM, que sería la programación para fabricar. Y claro, como teníamos problemas con las máquinas que no nos llegaban en dimensiones, pensar cómo podíamos fabricar esas piezas. Salvar vidas, que antes pues esos bebés posiblemente no llegarían a adultos, ¿no? Y aquí estamos con una chica joven que quiere contarnos su historia, que acaba de ser premiada por este libro. Aquí está el premio y hoy está con nosotros Silvia Beamonde. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Bueno, un libro que te ha traído ya. ¿Cuándo se publicó? Se publicó el día 1 de octubre del año pasado. ¿De 2022? Sí. ¿Y en diciembre ya llegaba este primer premio? Eso es. En diciembre me nominaron y llegó el premio. ¿Qué premio es este? Premio Nacional Literario en la categoría de biografía, que es en la que participa este libro. Ajá. O sea que apenas tiene un recorrido de nada, unos pocos meses, ya ha llegado el primer premio y seguro que llegarán muchos más. ¿Qué cuentas en este libro, Silvia, que nos has traído aquí, que como decimos ya ha sido premiado y que es autobiográfico? Sí, pues en el libro cuento mi historia. Con 10 años me diagnosticaron cáncer infantil, un tumor en el nervio óptico del ojo derecho, y ahí cuento cómo empezó todo, cómo fue el tratamiento de quimioterapia, y luego también intento mirar el lado positivo de lo que fue la enfermedad. Cuando llegó ese diagnóstico, luego llegó el tratamiento, ¿cuánto tiempo estuviste con el tratamiento y cuándo te decidiste también a escribir el libro? Cuéntanos las dos cosas. Pues estuve año y medio con la quimioterapia que me pusieron y
Y bueno, el libro lo estuve escribiendo durante la pandemia, Ajá. porque había ciertos detalles que se me estaban olvidando ya del paso por el hospital, y me apetecía tener el recuerdo para en un futuro, cuando yo sea más mayor, poder leerlo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 ahora. Y decías, ya se me estaba olvidando, claro, es que fue con 10 años, el proceso de quimioterapia durante tu etapa de 11 años, 12 años, claro, habían pasado ya 12 años y decías, sentía que se me estaba olvidando ciertas cosas que no quería que se me pasaran por alto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, compartí habitación con muchos compañeros y conozco sus historias, reconozco sus caras, sus nombres, y bueno, había detalles que ya, por parte de ellos y por parte mía también, bueno, con 10 años sí que me enteraba de todo, pero había cosas que como que no quería enterarme. Entonces, esos detalles que se hablaban más, digamos, doctora con mis padres, pues yo no los conocía y me apetecía volver a recordarlo. Claro, entiendo que la pandemia, cuando uno estaba en casa, viste que era buen momento para poder centrarte en ello, pensar que tu historia podía ayudar también a gente. Sí, por eso lo publiqué. En principio iba a ser algo personal, quería tener el recuerdo para mí, iba a hacer solo una copia, pero sí, en mitad de lo que es el libro decidí que podía publicarlo y así poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo. Ajá. Y aquí está este Pirata a bordo, este libro de Silvia que nos ha traído hoy precisamente que se celebra el Día del Cáncer Infantil. Sí. Y que tú has pasado por ello, que lo has reflejado en un libro que ya ha sido premiado, que está, bueno, empezando a volar. Sí, la acogida fue muy grande, sobre todo en mi pueblo, en Rincón de Soto. No me esperaba para nada que tanta gente quisiera comprar el libro y les agradezco un montón el cariño que han tenido por él. Y bueno, también tengo que agradecer a las asociaciones, a Faro sobre todo, que bueno, hoy están también de celebración por el Día del Cáncer Infantil, que me han ayudado un montón, bueno, durante todo el tratamiento. Cuando te pusiste a volver a recordar aquellos momentos, ¿cómo fue? Pues fue duro, porque bueno, al final es una enfermedad bastante grande y yo recordaba, pues en ciertos momentos sí que lo recordaba, pero un poquito y ya está. Paso página y no pasa nada. Pero ahora sí que es verdad que desde que publiqué el libro, es día sí, día también el tener el tema en la cabeza, porque hay muchas personas que todavía siguen comprando el libro, que todavía me hablan de él, que me hacen comentarios sobre él. Y bueno, ahora ya han pasado casi 5 meses y estoy como acostumbrada a hablar del tema, pero al principio tengo que admitir que me agobió un poquito. Oye, ¿esta faceta literaria tuya te ha sorprendido? Sí, totalmente, sí. Bueno, yo no he sido nunca de leer, ni los libros que nos obligaban a leer en clase, yo tenía que leerlos obligada. Y bueno, fue todo culpa de la pandemia, el estar encerrada en casa, no poder salir, pues me dio por empezar a leer y por escribir. ¿Llegarán más libros? Ahora que te ha gustado y se ha despertado en ti esa faceta literaria, ¿pueden venir más libros? Sí, pueden venir más libros, pero con tiempo. Ahora de momento tengo que disfrutar de este y el resto de libros que puedan venir, lógicamente espero que no sean sobre un tema como es este y bueno, que vayan también. ¿Sobre qué te gustaría escribir? Sobre aventuras, sobre viajes, me encantaría. Pero bueno, todavía no tengo ninguna idea ni nada. Es que así somos los periodistas, venís a hablar de vuestro libro y ya os estamos preguntando por el siguiente, cuando tenéis que estar hablando de este, muy bien Silvia, y promocionando este y hablando de lo que está por llegar a este libro, a este Pirata a bordo, que cuenta la experiencia como paciente de un cáncer infantil, que con tan solo 10 años y su diagnóstico posterior que duró pues, 18 meses en este Día del Cáncer Infantil. Hemos querido acercarnos a la historia de Silvia, que ha venido hoy a presentarla a 7 Magazine. Te deseo toda la suerte con este libro, Silvia, y que des mucha fuerza y mucho ánimo desde tus letras, desde tu palabra y desde hoy viniendo a la tele a muchas personas que están también pasando por la enfermedad. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por dejarme presentar aquí el libro. Un placer, Silvia, gracias. Igualmente.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a estar de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, con un montón de temas. Hasta ahora mismo vamos a hablar de inteligencia artificial. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para hablar de tecnología y para hablar de inteligencia artificial. Fue la palabra elegida en el año 2022 y va a ser la gran protagonista también en este 2023. Vamos a hablar de todo ello con David Oliván, responsable de marketing y diseño de Circular Universe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Y con Vanessa Alvear, científica de datos de IR Soluciones. ¿Qué tal? Tardes. Bienvenida. Decía, fue la palabra del año 2022, pero es que desde 2023 ya ha empezado arrasando y no se puede repetir, volver a ser la palabra del año por la RAE, pero va a ser sin duda el concepto del año. Sí, totalmente. Al final la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha venido pisando fuerte y todas las empresas quieren pues coger su cachito de pastel y ayudar con tecnologías para que, para que las personas, yo creo, también le quiten un poco el miedo, ¿no?, a eso de la inteligencia artificial, porque antes teníamos todos a la cabeza el concepto de Terminator, que venían a aniquilarlos. Y bueno, a raíz de ChatGPT y todas estas nuevas tecnologías que han salido, pues lo vemos muy familiar, muy fácil de acceder y bueno, pues muy sencillo y amigable. Para quienes están en casa, escuchándonos hablar de inteligencia artificial, ¿qué les decimos? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, yo creo que Vanessa, en este caso, que es la especialista en inteligencia artificial y científica de datos de IR Soluciones, va a saber explicarlo mejor. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que la inteligencia artificial, desde mi opinión, es un esfuerzo que surge para automatizar las tareas que realizan las personas normalmente. Y puede ser vista como una manera de representar lo que pensamos o lo que vemos, percibimos y lo que hacemos. De esa manera le pasamos ciertos algoritmos o ciertas como pasos, una secuencia de pasos a una máquina para que ésta pueda ser interpretada y aprender a partir de ello. Lo que sí creo que es importante destacar es que el objetivo central de la inteligencia artificial es proporcionar estas herramientas que puedan ayudar a las personas a complementar sus tareas para poder realizar otras y poder ser más productivas. Por ejemplo, en tu caso, ¿no?, en proyectos que has realizado anteriormente, que no sé si estaban relacionados o no con la inteligencia artificial. Bien, sí, he trabajado en dos campos distintos que sí han sido en inteligencia artificial. El primero, cuando finalicé mi máster en Ciencia del Dato y Aprendizaje Automático aquí en la Universidad de La Rioja. Este lo hice también como parte del grupo de informática Psicotrip de la universidad y bajo una beca que obtuve del gobierno de La Rioja. Aquí este estudio consistió en tratar de estudiar modelos de inteligencia artificial para ver cuál era el mejor y ayudar a predecir la edad biológica de las personas a través de imágenes biomédicas de la retina. Esto con la intención de ayudar a prevenir ciertas enfermedades de la retina o también incluso como un indicador de que existen riesgos de otras enfermedades. Y lo otro que hice fue en una empresa en Colombia, también trabajé con datos de la bolsa de valores para poder predecir sobre todo el cambio de la moneda y tratar de evitar pérdidas económicas en la empresa. Por tanto, llevas años trabajando con la inteligencia artificial, aunque ahora no sé si es el momento en el que parece que se ha democratizado, ¿no?, cuando todos tenemos acceso a ChatGPT, cuando ya todos estamos hablando abiertamente de inteligencia artificial, ¿no? Así es. En este caso, en tu trabajo ahora, ¿cómo has visto esa evolución y a qué dedicáis la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de tu empresa? Muy bien, en IR Soluciones estamos trabajando bajo el marco de un doctorado industrial en el cual hago parte del grupo de informática de la universidad y también está en convenio con la empresa IR. La idea es realizar ese proyecto como para trabajar en conjunto de tal manera de que podamos también incrementar
la inteligencia artificial a nivel social, que pueda ser impartida a las personas y que las empresas las puedan adquirir un poco más fácil. En nuestro caso, el proyecto consiste en realizar una interfaz, pueden pensar en una pantalla en la cual queramos que un usuario cualquiera pueda pasar por la calle o en un entorno abierto, que es lo que se busca, e interactuar con la pantalla sin tener contacto. Es decir, sin tener que usar un mouse, un ratón o un teclado o tocar la pantalla. Entonces la idea es interactuar, pero sin contacto. Ese es como el objetivo principal del proyecto. ¿Ha llegado para cambiar el mundo la inteligencia artificial? Yo creería que sí. Sigue evolucionando y es un hecho de que ya hace parte de nosotros, en la realidad, en nuestra sociedad. Lo que sí recomendaría es que lo utilicemos como una herramienta complementaria frente a nuestras labores diarias y que también pueda ser utilizada para ser más productivos, siempre y cuando tengamos como precaución o criterio, un criterio previo. Claro, aquí se despierta toda la ética, toda la legalidad, toda la burocracia y relacionada, ¿no? Con la inteligencia artificial, que entiendo que está por venir también. Sí, además, bueno, yo creo que ha abierto muchas polémicas que hace falta hablar y discutir. Una de ellas, bueno, que me toca más de cerca por el tema de diseño gráfico, por ejemplo, es hasta qué punto la inteligencia artificial es creativa realmente o son trabajos originales lo que realizan, o incluso, bueno, pues si la inteligencia artificial va a sustituir a los diseñadores o a los fotógrafos con estas herramientas generativas de imágenes. Bueno, todos hemos oído hablar de Dalí, de Midjourney, de Stable Diffusion, de varias herramientas que generan imágenes. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado con ellas, incluso hemos hecho algún proyecto con algún cliente con ellas, que le interesaba utilizarlas, pues también para ver hasta dónde podían llegar. Y yo, bueno, creo que en ningún caso van a sustituir el criterio de un fotógrafo o van a sustituir el criterio de un diseñador a la hora de hacer un montaje. Son herramientas y tenemos que aprender a utilizarlas y tenemos que integrarlas en nuestro flujo de trabajo. A mí me gusta poner en este caso un ejemplo, igual que cuando llegó la cámara de fotos. En el siglo XIX los pintores decían, ¿qué vamos a hacer si estamos pintando retratos realistas y ahora mismo una cámara lo hace mejor que nosotros? Ya no va a existir la pintura, ya no va a existir el arte. Ellos tuvieron que redefinir lo que era arte y lo que era diseño. Ahora estamos un poco en ese punto en el que nos toca redefinir qué es el arte, qué es el diseño, qué es la fotografía. Y bueno, y al final estas herramientas yo creo que nos van a ayudar a ser más productivos, ser más creativos. Y bueno, estoy ansioso por ver lo que la gente puede hacer con estas herramientas. Por tanto, ya las estáis utilizando en vuestra empresa. ¿Qué grado de integración tiene la inteligencia artificial y desde cuándo la utilizáis? Sí, bueno, nosotros llevamos tiempo utilizándola porque yo creo que al final todo el mundo la utilizaba hasta ahora sin saberlo. Cuando entrabas en Instagram mismamente, al final es un algoritmo que usa cierta inteligencia artificial para crearte un perfil, saber tus gustos y recomendarte un contenido acorde a lo que tú quieres ver. Lo que pasa es que, bueno, no teníamos el concepto de inteligencia artificial con todo eso, una recomendación de productos de Amazon, sabe lo que quieres antes de que lo sepas tú, va por delante de ti. Entonces, bueno, siempre la hemos utilizado en estos campos para analizar los datos, los patrones de compra a nivel de marketing, pero sí que es verdad que ahora mismo con la generación de imágenes, generación de textos, como bien ha dicho Vanessa, si sigues un criterio y corriges lo que hace realmente la inteligencia artificial, te puede servir para quitar bloqueos de inspiración o para ayudarte a generar un contenido de una forma mucho más ágil. Seguro que vamos a hablar muchas horas, van a generar muchos debates, ¿no?, en relación a esos puestos de trabajo, la nueva utilización o cómo va a ayudarnos la inteligencia artificial en lo que viene ayudándonos, en lo que te toca a ti, esa parte de analítica de datos que has estudiado y que además vemos cómo precisamente gracias a utilizar esos datos nos permite volver a recomendar experiencias, como decía en el caso de Instagram, o generar esos algoritmos. Así es, o lo que vemos también en sistemas de recomendaciones, en diferentes aspectos lo podemos ver. Digamos que hoy en día sí está inmersa, es una realidad que está inmersa la inteligencia artificial en nuestras vidas.
Hay que saber aprovechar esas herramientas, ya que tiene un alto potencial. En el futuro, como decíamos, de diseño, de marketing que te ha tocado por esa parte, vamos a hablar mucho, como les digo, de esta realidad, porque se ha democratizado. Hoy en día uno puede entrar directamente, abrirse una cuenta en ChatGPT y preguntarle y hacer todo lo que necesite con ChatGPT, una herramienta a disposición de todos. Eso es que esa herramienta sí que es bastante novedosa y es muy potente hoy en día porque es de fácil acceso. Basta con abrir la aplicación, escribir texto y es un modelo de lenguaje, entonces lo que va a hacer es recibir texto y generarte un texto. Lo que es interesante es que te puede responder sobre mucha variedad de temas, de cualquier interés, entonces es un algoritmo que está bien diverso y muy bien entrenado. Entonces, ¿veis la inteligencia artificial como cuando llegó Internet? ¿Está a ese nivel de...? Yo creo que es un cambio de paradigma total en la tecnología y que estaría, bueno, pues comparado cuando llegó el smartphone o cuando llegó Internet. Un poco pasó con Internet, que todo el mundo quería tener acceso a Internet, su primer navegador en los sistemas operativos, ese boom de todo el mundo necesitamos tener Internet. Está pasando, ahora todo el mundo quiere integrar inteligencia artificial, vemos a Google que ha sacado su inteligencia artificial que la va a integrar ya en el navegador, vemos a Bing que ya lo ha lanzado a Microsoft. Opera, otro navegador que también lo tiene ya puesto como una opción dentro de su navegador. La suite de Office que todo el mundo usamos, el Word, el Excel. Dentro de muy poco vamos a poder decirle, quiero hacer esta fórmula en Excel y no tenemos que saber cómo se hace la fórmula, no tenemos que recordar la fórmula exacta, simplemente se lo pedimos a un chat conversacional. Entonces, si ya juntamos la potencia de estas inteligencias artificiales con toda la información que hay en Internet, las posibilidades son ilimitadas. Cuando ya juntas un buscador con una inteligencia artificial, que es el siguiente paso que veremos inminentemente, yo creo que va a ser un punto de inflexión muy grande. Pues nada, seguiremos hablando en muchas jornadas y muchas tardes aquí. Gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros charlando este ratito de inteligencia artificial. Vamos a continuar con más asuntos. Volver a casa es el título del nombre que habla de las exhumaciones que se realizaron en La Rioja tras la Guerra Civil Española. Este es un libro que pretende ser sobre todo un libro reparador, porque es un homenaje, un recuerdo a aquellas personas que fueron asesinadas en el año 36 en La Rioja y que a finales de los años 70 fueron exhumadas. En el libro hemos podido constatar hasta 450 personas exhumadas en La Rioja, 450 de las 2000 que fueron asesinadas. Es un homenaje a los familiares de aquellas personas, a los hijos, sobre todo a los hijos, a los nietos, que durante décadas acumularon un dolor que les hizo buscar por las cunetas, por los ribazos, por los rastrojos a sus seres queridos para darles una sepultura digna. Eso consiguió hacerse en el caso de estas personas, sobre todo a finales de los años 70, y ya en el siglo XXI ha habido otra media docena de exhumaciones en las que se han encontrado a otras 100 personas aproximadamente. En La Rioja las exhumaciones sobre todo se han celebrado en La Rioja Baja. Es la ribera de Navarra y de La Rioja donde aquel movimiento social de finales de los 70 consiguió rescatar más víctimas de la guerra. En La Rioja Alta ha habido menos exhumaciones. Sí que hay que recordar, porque aquella fue muy importante, muy espectacular, congregó a más de 4.000 o 5.000 personas en San Vicente de la Sonsierra. En una fosa que estaba en Álava, en La Bastida, y había 12 personas que procedían de varios pueblos, San Vicente y algunos más de La Rioja Alta, pero son sobre todo en La Rioja Baja. De hecho,
Se han construido en los cementerios memoriales, panteones colectivos, donde depositar los restos de estas personas. Se han hecho en La Rioja 13. Uno es el de San Vicente de la Sonsierra y los otros 12 están por La Rioja Baja. Para realizar las exhumaciones se pusieron de acuerdo los familiares, son los descendientes de aquellas personas asesinadas, son sobre todo los hijos, las hijas, los nietos. Organizaron en cada pueblo comisiones y se dedicaron, ayudándose unos a otros, a buscar las fosas donde estaban los desaparecidos. Entonces fue un movimiento espontáneo, al margen de partidos políticos, por supuesto al margen de la administración, a pesar de que ya había muerto el dictador, era el año 78, el 79, el 80, pero apenas contaron colaboración con ninguna administración. Los ayuntamientos sí, aquellos primeros ayuntamientos de la democracia sí que colaboraron, pero sobre todo el esfuerzo es de los familiares. Ellos pusieron el dinero y ellos pusieron sobre todo el esfuerzo y la búsqueda de los desaparecidos. El libro ha resultado muy complejo, muy difícil de hacer. De hecho, de los trabajos que hemos hecho a lo largo de mi vida, en concreto yo como coordinador de este libro, creo que es el trabajo más difícil, porque no hemos encontrado apenas fuentes documentales. En los archivos no está contado esto. Sí que hay noticias de prensa en las hemerotecas de aquellos finales de los 70, aparecen noticias, pero en los archivos no. Sobre todo hemos echado mano de publicaciones ya editadas. Hay que citar inevitablemente el gran libro que es Aquí nunca pasó nada, de Jesús Vicente Aguirre. Esa es una base fundamental para este trabajo. También el libro La represión en La Rioja de Hernández García, que son 3 volúmenes. Hay algo de bibliografía, pero sobre todo hemos echado mano de aquellas personas, de aquellos hijos, nietos de los desaparecidos que todavía guardaban en su memoria recuerdos de aquel momento de las exhumaciones. Esto en este año, lógicamente, también ha sido complicado porque muchos de ellos lamentablemente han fallecido. Son personas que quedaron huérfanas siendo muy jóvenes en aquel año 36 y que ya en el año 80 pues evidentemente tenían una edad y biológicamente pues estaban empezando a fallecer y algunos incluso a perder la memoria. Ha sido un libro complejo, pero al final creemos que es un buen trabajo, que va a ayudar a perfilar cada vez mejor las grandes cifras de la represión en La Rioja. Ahora sabemos ya perfectamente o con bastante proximidad lo que ocurrió. Hay 2.000 personas asesinadas en La Rioja aproximadamente, hay unas 400 en el cementerio de Logroño, en el Osario, que son ya irrecuperables. Hay unas 407 en La Barranca, conocido por muchos en las fosas de La Barranca, y hay 100 personas que fallecieron en las cárceles o en campos de concentración. A eso hay que sumarle estos 450 nombres que en este libro aparecen. Entonces el resumen o la conclusión es que todavía queda trabajo por hacer, porque todavía quedan unas 600 personas de las que no sabemos dónde están, y en algunas que sí que sabemos es muy compleja la exhumación. Hay algunos, por ejemplo, que están en fosas que se hicieron en cementerios del año 36 y que ahora encima están ocupadas, encima de aquellas fosas han construido panteones más modernos. En esta pequeña tierra que es La Rioja todavía tenemos lamentablemente 600 desaparecidos.
Pues ahí estaba ese libro que reivindica la memoria. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con más asuntos aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a hablar de vino y de un hermanamiento con La Palma. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a irnos en directo hasta el Palacete de Gobierno, en el Espolón, pero para una cosa bien diferente, no para hablar del Gobierno de La Rioja, sino para hablar de danza dentro de esos escenarios insólitos. Un ciclo de teatro que arranca y que pone en escena bueno, pues obras de teatro y también danza en escenarios insólitos, como puede ser el Palacete del Gobierno de La Rioja. Vámonos hasta allí, está nuestra compañera Laura Santolaya, con uno de nuestros bailarines pues más afamados de La Rioja. Hola, Laura. Hola Silvia, así es, vuelve escenario insólito, esta vez como un festival independiente del 21 al 26 de febrero de este mes, 5 compañías y más de 30 obras. Estamos en el Palacete porque en estos momentos van a ver a continuación en pantalla cómo Samuel Retortillo está ensayando, se está preparando pues para su obra Políticas de Cuerpo. Vamos a hablar con él. Samuel, bienvenido. Hola, buenas. Te hemos pillado aquí ensayando. Sí. No sabía que era directa, además. Bueno. Vuelves a tu tierra, vuelves a Logroño. Actúo por primera vez, que eso es lo más especial. Actúo por primera vez y en este espacio que hay una obra girada, especialmente creada a este espacio, entonces, bueno, es una ocasión importante para mí. ¿Qué vamos a poder ver en esta obra? Esta obra bueno, es un momento lo que me está pasando a mí en la vida, a mi edad, en mi profesión, ser bailarín, intérprete y cumplir 40 años es un punto de inflexión, como en los deportistas, que hay un momento en el que el cuerpo acusa el paso del tiempo, es un cuerpo muy trabajado y hay que reinventar el repertorio que baila, cómo se trata, pero esto es algo que le pasa a todos los bailarines, independientemente, sobre todo a los que trabajan más en danza clásica, que es una disciplina más exigente, vamos a decir, a nivel de cuerpo atleta, quizás sea una. Entonces, bueno, con ese punto de inflexión, con esa tener que mirar para atrás y ver que todo lo que había hecho ya en este momento no me sirve, todo lo que he bailado, todas las compañías, todo el repertorio, digamos, todo mi currículum. Ahora no tiene sentido, ya soy mayor para poder seguir de alguna manera diciendo que he hecho esto, entonces es una especie de vuelta a empezar y normalmente es uno mismo que tiene que empezar a trabajar coreográficamente sobre uno mismo. Yo siempre he trabajado para los otros, he sido más intérprete que coreógrafo. Venía un coreógrafo y me decía, quiero que hagas esto, y yo estaba como un actor, vamos a decir, y ahora ya eres tú el que tienes que decirte a ti mismo, bueno, mejor vas por aquí, mejor vas por ahí. Entonces quería hacer una primera obra en este cambio de ciclo y quería que fuese también en mi casa. Nunca había bailado en Logroño. Entonces, bueno, era algo que se juntaba, cada vez iba más a Samuel, más que al chico, más que al bailarín profesional. Entonces quise hacer algo como que yo también estuviese presente y que reflejase un poquito mi profesión, que abriese también la danza contemporánea al gran público y que habitase un espacio como es este espacio, que es un espacio de palabra, pero que antiguamente, hace muchos años, cuando era la Casa del Inglés, se le conocía, pues era el sitio donde se hacían las fiestas, los bailes, era el salón de baile. Entonces es un poco como coger ese espíritu del espacio, cuántas cosas habrán bailado aquí, cuántas habrán dicho, ¿no? Y jugar un poquito con esto, con ese concepto, con esa idea y con este espacio que es maravilloso, como veis. Comentaba Samuel que es tu primera vez bailando aquí en tu tierra, en La Rioja, eres logroñés. Impone volver aquí, impone bailar ante los riojanos. Bueno, es más una cosa ante mí mismo,
porque estoy acostumbrado a teatros con mucha gente, grandes teatros. Entonces es más una cuestión mía, íntima. A mí me impone bailar en Logroño porque, bueno, me fui de aquí jugando al fútbol y corriendo en bicicleta con mis amigos y vuelvo de alguna manera justo ya cuando la vuelta, das la vuelta, ¿no? Pero sí que impone en el sentido de que me apetece hacer algo que sea accesible, que las personas que vengan a verlo puedan disfrutar y al mismo tiempo también puedan dejarse cuidar un poco, acariciar, que tengan confianza que va a ser algo bonito, que va a ser algo hecho con mucho cariño, que va a ser algo también cortito, va a ser una media hora. Entonces sí, me da como, quiero que salgan muy contentos. Entonces eso sí que impone un poco esa cosa de decir, uy, vuelvo a casa, tengo que hacerlo muy bonito, ¿no? Entiendo que has actuado en grandes escenarios, en grandes teatros. ¿Habías actuado alguna vez en un palacete de gobierno? No habíamos actuado en alguna embajada, pero en un palacete de gobierno todavía no, la primera. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes en este suelo, en esta institución? Bueno, la verdad es que tiene ese aura de teatro. Es un sitio muy institucional, ¿no? Con mucho cuidado. Está como esos teatros que tienen todo hasta el más mínimo detalle. Entonces, entiendes que entras en un sitio que ha sido hecho con mucho... que ha habido grandes artesanos que han trabajado en una construcción, que no es algo más de bloque, pim pam. Entonces también te hace a ti sentir un poco ese trabajo, ese cuidado. Son edificios que se cuidan, y al final es un poco, pues eso, como los teatros antiguos, que te das cuenta que, bueno, igual no es a la última moda, pero que todo está hecho con las medidas exactas, está casi creado especialmente, ¿no? Y entonces intento todo lo que estoy sintiendo llevarlo hacia la obra. Es una obra también creada especialmente, muy a medida. Entonces intento como que la obra encaje perfecto en el lugar, que la energía también. Es una obra accesible en el sentido de que, bueno, estamos en Logroño con personas que igual no hay demasiada cultura de danza, ni de danza clásica, ni de danza contemporánea, pero al mismo tiempo es algo que va a estar muy bien actuado, que podría ser Madrid o Bilbao. Entonces es un poco como esto, es como un edificio antiguo, pero al mismo tiempo con un espíritu moderno, es un poco por ahí. Una obra que habla de ti. ¿Qué es lo más difícil a lo que te enfrentas? A uno mismo, claro, a levantarte y entender que eso, que tu cuerpo cambia, que tus deseos cambian, y tener que, bueno, tener que lidiar entre, ¿no?, el deseo y la razón, y lo que deberías hacer y lo que tienes que hacer y lo que deseas. Entonces, al final es, bueno, un bailarín, un intérprete, son dos partes, ¿no? Es tu cuerpo y tu pensamiento, y es esto, es este. Entonces, lo más difícil es seguir de alguna manera escuchando a tu cuerpo, de que es un cuerpo que está cansado, que necesita más cuidado que cuando eres pequeño, que puedes hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo es un cuerpo que sigue teniendo deseo de bailar. Entonces hay que estar ahí como con mucho cuidado, con lo cual cómo uno se toma las cosas, cómo uno cuida el cuerpo, cómo uno intenta, cómo uno rompe la imagen del bailarín que era, de saltos y de giros, que es algo de los bailarines más jóvenes, como de los deportistas más jóvenes, y ahora como quitando ese virtuosismo, esa técnica, eso que es lo que llama la atención, que es precioso, claro, pero cuando no hay eso, ¿qué queda, no? Y es un poco la reflexión de esta obra, cuando se va la fuerza del cuerpo, la juventud, el virtuosismo, que es por lo que siempre me han contratado y que es por lo que siempre me han dicho, muy bien, Samuel, bailas muy bien por eso. En estos momentos es como eso se va, pero quedo yo. Entiendo que es una obra que exige mucha concentración, que estés concentrado en el momento de transmitirla. ¿Cómo ha sido también ese momento de crearla? Bueno, ya en 2020, cuando cumplí 40, o sea, mi cuarentena de años la pasé en la cuarentena del COVID, y ya estaba pensando un poco cómo crear esta obra, ¿no? Entonces revisité todas las obras que había bailado, que son unas 100 coreografías distintas, como si fuera actor 100 películas, y fui intentando sentir qué se me había quedado de cada una. De algunas nada, y de algunas un montón, pero eran
no eran de coreógrafos muy famosos, pero los había bailado con alguien que me gustaba o en un momento muy difícil. Es como que intenté ver sin pensar que se había quedado. Y con esos movimientos que estaba haciendo, que todos tienen referencias, la gente igual no lo va a ver porque no conoce tampoco la obra original, pero para mí es como que, bueno, es un poco una coreografía de coreografías, la parte bailada, ¿no? Y aparte de eso también he intentado hacerlo sin especular un poco, sin intentar bailar como ya no puedo. Entonces, pues bueno, va a ser más un cuerpo más mayor, voy a bailarlas de otra manera, más lentas. Normalmente eran igual coreografías que si las bailase, esos trocitos como eran originalmente, eran como muy cañeros. Entonces, bueno, ha sido una preparación revisitando el pasado y actualizándolo un poco. Siempre decimos que la edad es un número. En este caso la danza no es un número, importa mucho, ¿no? La danza, sí. Bueno, la danza es cuerpo, pero la danza no es competición. Y el mercado, las compañías, lo que es, vamos a decir, el mundo de la danza profesional, ahí tiene un dilema, porque lo trata de alguna manera como una competición, pero no es así. Lo que pasa que, claro, mientras tú tengas cuerpo, tú puedes bailar. Pero tendrás que bailar algo que estés cómoda y que sientas que lo puedes bailar bien, ¿no? Si te hacen un poco, si quieren un solo cuerpo, quizás esa normatividad en los cuerpos, esos cuerpos de bailarines atletas, que es lo que te digo, que como en los deportes, cada vez gente más pequeña de edad y más fuertes. Yo veo a los chicos de 25 y me sacan todos dos cabezas. Yo cuando era 25 era igual así, chiquitillo. Pero entonces cada vez los cuerpos están más formados, tienen mejores preparaciones. Pero claro, eso todo tiene también un después, que es como, ¿y cuando ese cuerpo se rompa un poco? O cuando sigan pasando los años y hay otros cuerpos todavía más preparados. Entonces, la danza es un cuerpo, pero es un cuerpo que no se puede mirar con lógicas de una competición o de un cuerpo que es de usar y tirar. Es un cuerpo de usar y guardar, porque es el... La danza, Samuel, es un cuerpo, pero también es alma. Y tú transmites, es transmisión, es transmitir. Claro. Es importantísimo eso. Bueno, tú te tienes que dejar habitar, ¿no? Tú eres un cuerpo que baila y cuando tienes que estar al servicio, de alguna manera te conectas, no sé cómo decir, es como que metes los dedos en un enchufe y pasa electricidad, es un poco eso. Entonces, claro, tú tienes que, de entrada cuando trabajas con un coreógrafo tienes que dejar mucho el ego al lado, porque no es lo que tú crees de la obra, es lo que él te está diciendo, lo que él se imagina, lo que él tiene en su mente, que muchas veces tú lo ves distinto. Entonces ya de entrada tienes que apartar un poco lo que tú piensas y ponerte al servicio de su deseo. Y aparte sus movimientos igual no son los que a ti te vienen bien, pero también tienes que hacer que tu cuerpo obligarle a que se mueva. Entonces, muchas veces el alma es acercarte mucho a la otra persona, intentar estar muy cerca de lo que esa persona necesita que tú le des, porque al final tú bailas lo que esa persona, lo que ese coreógrafo o coreógrafa sueña, ¿no? Entonces es un alma compartida, es algo muy bonito. Bueno, yo creo que es uno de los juegos más lindos de la danza, el sentir que no piensas y que estás bailando sin pensar lo que bailas, y entonces es cuando empiezas a ver ese alma o ese duende a veces. Que también ese alma que se va a ver en políticas de cuerpo. Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine. Te vamos a dejar que sigas ensayando, porque es que el 21 de febrero está ya al caer. Bueno, no me lo digas. Gracias. Compañera, nos vamos a quedar aquí viéndole y si necesitas me pides paso nuevamente. Oye, yo quería ver un poquito ese salón que se va a convertir, bueno, en ese escenario para Samuel Retortillo, cotillear un poco ahora que no hay nadie del gobierno y que nos dejan ver un poco qué es lo que hay por ahí. A ver, el palacete, a ver. Venga, vamos a verlo. Da un paneo. Este es. Yo he de decir que me lo esperaba más amplio, la sala. Es muy bonita, tiene unas lámparas muy bonitas, pero esperaba que fuera un poquito más grande. Ajá, y tienes esas Samuel. hileras. Casi tocamos la lámpara. Igual nos la llevamos a casa, a mí me ha encantado. Podemos intentarlo. No sé si nos dejarán llevárnosla, pero es maravillosa. Creo que nos cabe en la mochila, Laura. Pero bueno, está bien que hayamos tenido esa vista 360 del palacete, donde se va a convertir en un escenario, en estos escenarios insólitos, con Samuel Retortillo, que le vamos a dejar que siga ensayando. Ahí lo estamos viendo, ahí lo van a ver. Oye, Laura, tú que también le das a la danza, que te dé algunos consejos, que ya sabemos tu pasado como bailarina. Ya le he preguntado, y me ha dicho que él empezó tarde, que es lo que me ha llamado la atención, que empezó con 14 años, que empezó en el ballet clásico con 14 años, estaba para fútbol, me ha comentado.
Yo bien, ya me Laura. retiré, yo colgué las puntas, Silvia, Tú has y el colgado maillot. ya las puntas por el micrófono. Gracias, Laura. Bueno, continuamos aquí en 7 Magazine, una cita que tienen ustedes esta noche con el programa Renques de esta casa y nuestro compañero Rubén Laparra. Vean. Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han salvado, junto con los votos del PSOE, el polémico proyecto de ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza. Por primera vez ha abierto una puerta que nunca tiene que haberse abierto, que es diferenciar entre animales de la misma especie y la misma raza. Guarda, pastoreo, perros de musing, que es otra forma de explotación, los perros de las que se usan para el tema de la nieve, de los trineos, etcétera. Este tipo de solidaridad fue de las mejores porque es concreta a un sector muy concreto que tampoco lo esperábamos y cuando llamó Gonzalo allá al Consejo, dijo, mira, tenemos esto, nos pareció, y sobre todo la ilusión también de los viticultores de recibir esa pequeña cantidad, lo que le haya tocado, ¿no? Y sin esperártelo, dices tú, la verdad que es muy emocionante. A 52 viticultores se les dio una parte proporcional y todo el mundo, la verdad que genial. No se lo pueden perder esta noche. Renques, pero ahora vamos a hablar de ese hermanamiento entre Bodegas Tarón y la denominación de origen Vinos de La Palma. Lo vamos a hacer con Ángel Samaniego, presidente de Bodegas Tarón. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y también con Gonzalo Salazar, gerente de Bodegas Tarón. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido, Gonzalo. Bueno, ¿cómo fue este hermanamiento? Pues ha sido muy bonito porque hemos visto que estando en diferentes lugares somos las mismas personas que nos dedicamos a lo mismo y que al final nos mueve la misma ilusión por crear y por hacer cosas bonitas. Esto surge tras Uvas para La Palma, esa iniciativa solidaria que lanzáis para ayudar cuando surge el volcán de La Palma y había que echar una mano. Sí, la idea surge de Ignacio Muguruza, que es un cocinero vasco, y como tiene familia su hermana es de Villaseca, uno de los 4 pueblos que conforman la cooperativa, Villaseca, Sajazarra, Tirgo y Cuzcurrita, pues se le ocurrió la idea, nos sobraban unas uvas y le pareció que podíamos aprovechar para hacer un acto solidario, vendimia uvas por La Palma, y así surgió la idea a raíz de Ignacio Muguruza. Una iniciativa que llevó a muchos a ponerse a vendimiar, en este caso de manera un poco simbólica. Sí, fue un acto muy bonito, lo pasamos muy bien y sobre todo cuando ves a diferentes gremios en la cadena que todos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Porque nosotros sin los hosteleros no somos nadie. Los que estuvieron vendimiando fueron principalmente hosteleros. Y fue algo bonito porque estamos más cerca de lo que pensamos, sin ellos no somos nadie. Y bueno, esta semana veíamos a Martín Berasategui, por ejemplo, que también se sumaba a este hermanamiento. Sí, Martín no pudo venir físicamente al acto de la vendimia el año pasado, pero se quedó con las ganas, incluso nos mandó un vídeo de apoyo, ¿no? Entonces, aprovechando su presencia, hemos realizado el hermanamiento también físico con la gente de La Palma, con Raúl, que salía antes en las imágenes como representante del Consejo Regulador de Vinos La Palma, y Martín Berasategui, pues, que no necesita ninguna presentación, ha actuado como padrino. ¿Qué supone este hermanamiento? ¿Qué conlleva? Bueno, pues supone, como ha dicho Ángel, unir 2 realidades. Mira, el otro día una de las cosas que hicimos durante el acto de hermanamiento fue catar 2 vinos de La Palma. Probablemente de los que estábamos en la sala, que éramos la mayoría riojanos, igual era la primera vez que catábamos vinos en La Palma. Nuestro país está lleno de denominaciones de origen, pero claro, las más lejanas, como vinos de La Palma, pues son tan pequeñas también y tienen una producción tan pequeña que es difícil encontrar esos vinos. Pero luego, cuando hablas con ellos, cuando te enfrentas a su realidad, pues te encuentras que son gente pues con los mismos problemas que tú, con unas características físicas del terreno y de los vinos muy diferentes, pero no dejan de estar peleando por guardar lo que heredaron de sus abuelos. Tienen unas viñas muy antiguas,
Entonces un golpe como el del volcán pues supuso en muchos casos sepultar viñas de centenarias o más. Claro, teniendo en cuenta que es una producción muy pequeña, no sé de cuántos. Muy pequeña, estaban hablando de 500 hectáreas, teniendo en cuenta que nosotros en la cooperativa tenemos 700, es decir, nuestra bodega ya tiene más hectáreas que toda la denominación de origen, pero sin embargo estamos hablando de un cultivo ancestral, ¿no? Que lo debieron traer pues los castellanos que se implantaron allí en el siglo XVI y que curiosamente allí no llegó, por ejemplo, son todo viñas prefiloxéricas, allí no llegó la filoxera, ¿no? Es una denominación muy desconocida que desgraciadamente yo creo que La Palma saltó a la actualidad por el volcán y muchos pues no sabíamos muy bien, sí sabíamos que era una de las Islas Canarias y poco más, pero que en el cultivo de la viña tiene una historia muy larga y muy bonita. ¿Y cómo fue esa cata? Porque como decíamos, igual nunca se había catado ese tipo de vinos aquí. ¿Sorprendió a la gente, a los asistentes? Pues sí, porque probamos el vino de Tea, que es un vino único de allá y estaba muy rico. Y luego probamos también uno que era más dulce y que se asemeja a los vinos de postre que tomamos por aquí. Y es que a mí me gustaron mucho esos vinos. ¿Qué dicen ellos de La Rioja? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué percepción tienen de los vinos de Rioja? No sé si pudisteis hablar sobre esto. Pues sí, porque luego estuvimos comiendo con ellos, con Raúl, y le encantó. Le encantaron los vinos y dijo que salió realmente sorprendido. ¿Nos conocen? ¿Conocen la calidad de nuestros vinos? ¿Saben de ellos? Sí conocen de nuestros vinos y de la calidad que tienen. Y nosotros pusimos los mejores vinos que tenemos y la verdad que fue muy sorprendente para ellos. Hay que ser buenos anfitriones, sí, desde luego. La verdad que llama la atención cuando estás por Canarias, viajas por Canarias, ver esas viñas que decías que tienen tanto arraigo al terreno, que parece toda una obra de arte recogerlas. Claro, esa evolución que hemos vivido aquí en Rioja no la tienen ellos por la orografía del terreno, principalmente, claro. Entre otras cosas. Sí, no ves los medios mecánicos de allí, el tamaño de las viñas es mínimo, o sea, es que son todo mini parcelas, ¿no? Y en unas condiciones, pues hombre, bastante más complicadas que las que tenemos aquí, ¿no? Los sistemas de conducción también están totalmente adaptados, tanto al clima, ese viento que les golpea continuamente, como al terreno, ¿no? Pues claro, el volcán está allí desde siempre, la isla en sí es un volcán, entonces las viñas están asentadas sobre esa tierra volcánica, pero sí, las condiciones son verdaderamente heroicas, ¿no? Eso efectivamente dificulta mucho el que haya viticultores profesionales. La mayoría de los viticultores son a tiempo parcial, compartiéndolo con otro trabajo, y por ejemplo yo en La Palma sí que nos contaban que el cultivo quizás que sí que puede ser más profesional es el de la platanera. El de la viña es complementario, pero luego sin embargo tienen 20 y pico variedades de uva en un terreno tan pequeño, o sea, tienen una riqueza muy importante. Sobre cómo está la situación, cómo se van recuperando, cómo está el volcán, han podido volver a sus casas, ¿siguen necesitando ayuda? Pues sí, siguen necesitando ayuda y hay que focalizar en este tipo de cosas que nos pasan relativamente cerca. Hay muchas desgracias, muchas en el mundo. Yo, a raíz de lo de La Palma, me acordaba de nuestros amigos de Lorca, que les hemos dejado ahí, no sabemos ya nada de ellos. Entonces, a raíz de esta iniciativa quisimos pues que las cosas pasan y se quedan ahí. Ellos tienen el problema y como seres humanos tenemos que ayudarnos unos a otros. En la pandemia hemos visto que no somos nadie sin nadie y tenemos que ir todos en la misma dirección. Por tanto, todavía queda mucho trabajo, manos que ayuden. Estamos viendo realidades y, como decías, desgracias que llegan, ¿no? Pues sí. Solo falta ver lo que ha ocurrido en Turquía, esa situación tan dantesca y esos datos tan horribles. Vamos a hablar un poquito de vino, de Bodegas Tarón, en este caso. ¿Qué me decís de cómo ha ido ya, de cómo está yendo este año? ¿Qué auguráis? Tras la cosecha que ya ha quedado atrás, claro, la vendimia. Pues hombre, ahora tenemos los caldos que están saliendo, que tuvimos una vendimia, curiosamente, después de un año tan salvaje climáticamente. La naturaleza ha sido generosa con nosotros y nos dio unas uvas espectaculares y estamos muy contentos con las uvas que hemos cogido. Las que están por venir no sabemos nada,
porque saber las uvas que tienes cuando las has cogido, las has metido en bodega, y respecto al valor económico que puedan tener esas uvas, pues hay que darle un empujón a esta denominación, poner las cosas un poco en el orden que corresponda, que tenemos mucho que hablar de esto, y a ver si podemos seguir viviendo de lo que vivieron nuestros antepasados. ¿A qué te refieres con qué tenemos que poner sobre la mesa? ¿A qué apuntas? A ver, yo apunto un poco a la crisis esta tan grande que estamos teniendo, y tenemos que ser creativos, ingeniosos y relanzar otra vez nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Hablábamos precisamente con la denominación, con el aceite, ¿no? Y decía cómo sorpresivamente, después de todo lo que parecía climatológicamente cómo iba a ir, bueno, pues el fruto resulta, parece que ha pasado un poquito lo mismo con la uva, ¿no? Que es que vamos a tener que, los viticultores van a tener que ideárselas contra este cambio climático que cambia las reglas del juego, que nos hace estar mirando al cielo como siempre han estado los viticultores y los agricultores, pero que va a traer muchos desvelos. Sí, eso está aquí para quedarse, y como bien dices, eso va a exigir un trabajo de adaptación, pero bueno, eso ha existido siempre. También hay que decir, en nuestro caso, el estar en la zona más fresca de la denominación, en el extremo noroccidental, en Rioja Alta y muy cerquita de los Montes Obarenes, ha mitigado los efectos del cambio climático, sobre todo en cuanto a lo que es el aumento de temperaturas. En ese sentido sí que nosotros, hasta el momento, ya veremos dentro de 10-15 años, podemos considerarnos afortunados, y por ahora las consecuencias de lo que se conoce como cambio climático, sinceramente, son positivas. Otra cosa es luego cada año cómo viene, pero en nuestro caso hasta ahora, pues bueno, ha convertido una zona que hace 40 años era una zona de blancos y como mucho de claretes, en una zona de grandes tintos. Bueno, pues como les decimos, vamos a hablar mucho también de lo que va a traer este año en esos cambios que augurabas, Ángel, y que habrá que poner encima de la mesa muchas de las cosas, y sobre todo la denominación, que tiene un peso importante, y los viticultores que siempre están ahí, pero muchas veces ¿qué se puede hacer cuando llevan su uva con su remolque y no saben el precio que les van a pagar por ello, ¿no? Eso también es complicado, muchas veces se pone encima de la mesa y hay que ponerse en su papel. Pues es que es un tema para mí curioso, porque cuando vamos a un restaurante y compramos una botella para beberla, nos olvidamos que lo más importante que hay es el vino dentro de la botella, y ese vino viene de una uva. Si no hay uvas, no hay vino, y para hacer esos vinos tan ricos que se están tomando hay un esfuerzo muy grande detrás. Y ese esfuerzo son horas, es experiencia y es mucha tradición. Y eso hay que ponerlo en valor. Bueno, pues ahí están esas palabras, las dejamos ahí. Vamos a despedirnos ya y nos vamos a ir con una de las obras que van a poder ver ustedes en el Teatro Bretón. En este caso vamos a ver un pequeño adelanto y enseguida les decimos adiós. El Paraíso de los Negros, flamenco en el Teatro Bretón este domingo. Con su música nos vamos. Yo les espero mañana jueves. Adiós, hasta mañana.